Agüero no es ídolo Independiente. Por encima de Agüero está Facundo Parra, muchachos, para el hincha Independiente. ¿Cómo Facundo lo digo en serio, Facundo Parra. Ahí está la foto de cuando Agüero venga a jugar a Independiente, mirá. Mirá la foto de Agüero cuando venga a jugar a Independiente Agüero. Es burlando. Porque firmó, ¿cómo? Es burlando. ¿Cómo burlando? Claro. Está mejor Bocini, te digo, Escuchá, esta sería la foto de Agüero cuando vendría después de cumplir los 3 años con el City. Flavio, pero estamos equivocados, no es ídolo de Independiente. ¿Quién está equivocado? ¿Quién dijo que era ídolo? Agüero está a la altura de Sacheri, representa al Independiente, de Patricia Sosa, de Banana Porredón, de Ricardo Montaner, Mario Turdó, Panchito Guerrero, están por encima de Agüero. Pará. ¿Qué ganó Agüero para decir voy a ir a Independiente? ¿Vos recién nombraste todos los famosos que tiene Independiente? ¿Cuáles nombraste? Sacheri está a la altura de Agüero. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esta es una nueva edición, la número 111 de nuestras Gamers Pechadas Legendarias. En el día de la fecha y tras confirmarse finalmente el retiro del Kun, vamos a descubrir los periodistas deportivos argentinos que en los últimos tiempos despedazaron al ahora exfutbolista Sergio Leonel Agüero del Castillo. Ordenado de forma subjetiva en sintonía con nuestros videos de los periodistas anti-Gallardo, los periodistas anti-Riquelme y los anti-Armani del fútbol argentino, disfrutaremos ahora de otro video de la temática más requerida y preferida por la comunidad pechadora. Señoras, señores, como siempre, el informe. Alejandro Fantino. Opositor como pocos al denominado Club de Amigos de las 3 finales consecutivas, Alejandro Fantino durante años fue uno de los críticos más acérrimos de la ahora exfutbolista del Barcelona. Cebador de mates de Messi, fanático de Maluma y hasta gordo sandwichero fueron algunas de las bellas palabras que el santafesino le propinó al Kun. Aquí, una editorial de Fanta de octubre del 2016, donde califica a Sergio Leonel Agüero como catador de panchos. Hace 4, no sé cuántos mundiales lo bancamos, Agüero, jugando de lo que sabe jugar sin patear al arco. 2 mundiales. Muchachos, lo bancamos 2 mundiales en la selección argentina, con Messi de compañero, y no salió goleador. Ya está, andate a jugar al Manchester City, anda a comer sándwich a Manchester, anda a probar hacer catación de panchos en Escocia, pero no vengas más acá, ya está, se terminó. Hay jugadores que ya tienen el ciclo vencido, porque además Agüero, ¿sabés lo que hace? Te saca de la cancha a tipos que pueden estar jugando, como el Flaco Alario, porque ahora lo pone de 10 porque no está al que le ceba mate. Cuando venga el que le ceba mate, lo van a poner de nuevo en su posición natural. En la posición natural está Higuaín, porque Higuaín hizo un gol, no lo va a sacar, y además a Bausa le gusta Higuaín. Cuando salga Higuaín, en vez de agarrar ese lugar Prato, agarrarlo al Flaco Alario, lo tenemos que de nuevo fumar al Kun Agüero. Basta, díganle, basta. Mira, Agüero, ya está, se terminó, ya tuvo oportunidades. Empecemos por Agüero. No la tocó. No. Y en el último mundial estaba 17 kilos arriba, estaba ancho, parecía un Scania Babi de espalda, le faltaban dos luces rojas atrás y era un Helvética frenando ante una estación de peaje en la ruta Rosario. Ancho así estaba, un Helvética esos blancos, viste, que dicen tara tanto, bruto tanto. Bueno, no la tocó. ¿Sabés que sos bueno? Lesionado. No, basta del Kun Agüero, viejo. Martín Lieberman. Como no podía ser de otra manera en este tipo de informes, el nombre de Martín Lieberman no podía estar ausente si hablamos de personas cercanas a Lionel Andrés Messi. Durante casi una década, el Colo criticó el rendimiento del Kun Agüero en la selección básicamente por no poder meter goles en partidos importantes. A comienzos de este año, luego de que el Kun criticara a Sampaoli en Twitch, Lieberman saltaría en defensa del pelado, tildando a Agüero de camarillero. Ahora, ponerse a cargar al técnico, a ese técnico que estaba viviendo ese partido como el peor de su vida, Kun, Sergito,
Ustedes le hicieron pasar a ese tipo las peores horas de su vida, desconociendo su capacidad, desconociéndolo como entrenador. No te rías ahora. No, yo no te río. Después, Como déjame terminar. Yo me estoy aguantando. Lo que pasa es que te escucho hablar y me da. Mirá para el otro lado. Voy a mirar para atrás. Desconociendo sus capacidades, desconociendo su conocimiento, desconociendo su preparación. Ustedes le dijeron, maestro, no servís para nada. Y ese hombre vivió las 48 horas tal vez más incómodas como entrenador de un equipo de fútbol. ¿Sabes qué duro debe ser reconocer que tus jugadores no te respetan, que no tenés ningún tipo de estatura moral ni intelectual para ellos, que les parece que sos un tonto, que les parece que sos un burro? Ahora, no conforme con eso, 2 años después, el Kun Agüero encima lo carga. ¿Están los dichos de Agüero, Axel? ¿Los tenés ahí a ver? Dale. Sampaoli dijo que por ahí los jugadores no se adaptaron al proyecto, que el proyecto fracasó. ¿Sentís que a ustedes les pasó eso? Que diga lo que quiera. Argentina queda eliminada, a Sampaoli le preguntan, dijo, bueno, tal vez los jugadores no entendieron lo que yo quería, no sé qué, no les tiró la... Si Sampaoli quisiera tirarles la bocha a los jugadores, sabe las cosas que tiene para contar, y nunca dio una declaración en 2 años, cuando todos los pibes lo han ensuciado, lo han embarrado, le han tirado... Hay pocas muestras de templanza como lo de Sampaoli, aguantando tanto. Me dijo Jorge, no pienso hablar. Martín, ya pasó para mí, ellos ya está. Yo siempre fui muy crítico de él como técnico en la selección, digo. Sí. Me pareció excepcional lo que hizo en Europa con el Sevilla, por ejemplo, pero le admiro eso, porque bancarte todo lo que le pasó. Pero el Kun Agüero, ahora seguimos, pero el Kun Agüero ese día está enojado, no le gusta, entiende mal los dichos. Kun Agüero tiene que agradecer que fue un mundial, porque el Kun Agüero en los mundiales fue un desastre. En este más o menos metió 2 goles, ¿no? Bien, sí. Sí, la rompió, no sé, fue elegido fue man of the match, y estuvo en todos los equipos ideales de los mundiales. Llegó con problemas de conducta y problemas físicos. Sí, siempre tiene un problema, El mundial pasado. Bueno, y Maradona también lo había llevado, ¿no? Maradona, sí, claro. Sí, bueno, 3 mundiales, nene. 3 mundiales, dale. 3 mundiales. ¿Sabes cuánto hubieran pagado a algunos para tener 3 mundiales? Era el yerno. 3 mundiales. Hizo un poquito de nepotismo. 3 mundiales. Y reitero que para mí el Kun Agüero es un extraordinario futbolista. En la selección, la verdad, intrascendente. Pipi Novello. Otro abonado a las críticas hacia el Kun Agüero a lo largo de su carrera ha sido el periodista de Radio La Red, Pipi Novello. Junto al Toti Pazman, durante años le reclamaron a Sergio que pueda plasmar lo que hacía en el City, pero en la selección argentina. Veamos este enfrentamiento entre Pipi Novello y el defensor número 1 del plantel 3 veces subcampeón, Martín Arévalo. Sí. Estaba complicado y a lo Di Matteo hizo un gol. Sí. Y terminó 1-0. No, es una máquina, es un animal. Inglaterra es indiscutible. Sí. Está 4º en la tabla de goleadores históricos. El primero está lejos, que es Alan Shearer. Me parece que por nosotros... Falta que hagan la selección en los partidos importantes y después... Mirá, bien. En la selección, Pipi querido, está 3º en la tabla de goleadores históricos. Sí, me contás los goles con Bolivia y Haití en los amistosos. Yo digo los que valen. Cuento todo. Final de Copa del Mundo, pero Copa América. ¿Le hizo un gol a Francia o no? Sí, perdimos. Te cuento, por si no te acordás, 4-3 perdimos. No, perdimos. También te cuento, por si no te acordás, que en 2 mundiales Agüero fue suplente. Entonces, ¿qué vas a decir? No, en uno llegó gordo llegó, mal estado. En uno llegó gordo. ¿Suplente, sí o no? Por eso fue suplente. En el último mundial hizo 2 goles, ¿no? Uno el día... Ninguno salió para ganar, hizo 2 goles. Pero eso que tiene que ver. O sea, Borré hizo un gol contra Flamengo en la final de Libertadores. Pero no sirve porque... Inglaterra que le va bárbaro. Algún día va a volver a Independiente, prometió, no vuelve nunca. Hay que reconocer que es un fracaso la carrera del Kun Agüero. Sí. No, Pipi, se le hace imposible volver, porque en cualquier momento el Real Madrid o el mejor equipo del mundo, no sé, que en cualquier momento se lo va a querer llevar, porque cumple años y cumple goles. Es una máquina, Pipi. ¿Sabes? En la mejor liga del mundo, Marcelo. ¿Sabes qué voy a aplicar, Gustavo? Sí, pará, ¿y Higuaín no puede ir al PSG? Lo quiere el PSG para reemplazar a Cavani. Otro que nos apuramos en retirar. No, se metió solo, porque en el último mundial no hizo ningún gol y en el anterior hizo uno solo. Pero no me hablé de la selección. No, son animales. Son animales. Es cierto que les cuesta en la selección, pero son animales. Estamos hablando de los goles que están haciendo. No le cuesta tanto igual en la selección, porque está 5º goleador histórico. O sea, tan malo no es. ¿Vos sabés quiénes son los que más partidos jugaron en la historia de la selección? Todos los de la actualidad. ¿Vos sabés por qué? Porque las eliminatorias antes eran 6 partidos y ahora son 18.
18. Entonces ya de movida tiene 12 partidos de diferencia. Te juega 3 eliminatorias. Ya tiene más partidos que Ruggeri en la selección. No me conté más cuántos partidos tiene. Malo. No, el malo sos vos, que le mentís a la gente diciendo eso. No le miento, ¿sabés lo bueno? Sí, porque cuando las eliminatorias son 18 partidos contra 6, ya hay 12 partidos de diferencia. ¿Sabés lo bueno que tiene que ser un jugador? En 3 eliminatorias son 36 partidos. Pipi, ¿sabés lo bueno que tiene que ser un jugador para jugar 3 mundiales? Buenísimo. ¿Sabés lo Lástima bueno que le va mal la selección y vos no lo decís. No lo decís. Pablo Carroza. Sin lugar a dudas, el creador del apodo El Kun Abuelo no podía faltar en este informe homenaje. De todos sus palazos al ex Manchester City, aquí rescatamos este inolvidable fragmento. A ver, ¿qué es esto? Tranquilo, no mostres. Para que sepas los mensajes que están llegando del otro lado, de gente que no quiere que demos esta información al aire. Tiene que ver con el vestuario de la selección argentina. Hace un rato yo anticipé, se rompió el vestuario después de algo que sucedió con la pareja del Kun Agüero. Esto fue en la última gira. Y es un video muy fuerte que seguramente mañana va a estar en todos los portales. Se rompió el vestuario producto de la novia de Agüero. Sí, en la última gira la hizo ingresar. ¿Se puede decir? Sí. Bueno, la hizo ingresar al vestuario de la selección, lo que provocó un quiebre, lógicamente, en el vestuario de la selección argentina. A ver, vamos al video. Esto lo trajo Carroza. Somos boletas. Se rompió el vestuario de la selección argentina. Indiscutido a nivel clubes, cuestionado en la selección, Sergio Leonel Agüero del Castillo, a casi 20 años de su debut, finalmente le puso punto final a su importante y exitosa carrera como futbolista. Agradeciéndoles por haber estado allí, los invitamos a que le den un like a este video, se suscriban a nuestro canal y le hagan un clic a la campanita de notificaciones, así pueden disfrutar de nuestros contenidos apenas sean subidos. Señoras, señores, esto ha sido otra edición de Pechadas Legendarias. Gracias, hasta la próxima, chao.